Counsel for Couples, a Biblical Practical Guide, Marriage Counseling, por Jonathan D. Holmes. El capítulo 1 se titula de este libro Considerando la Tierra. Primera de Pedro 5.2 dice: Sed pastores del rebaño de Dios que está bajo vuestro cuidado, velando por él, no porque debáis hacerlo, sino porque estáis dispuestos, como Dios quiere que lo estéis. Otra cita: seguimos trayendo mecánicos cuando lo que necesitamos son jardineros. Peter Senge es la cita de ese autor. Jeff y Jennifer Jones han estado casados por 20 años. Actualmente se están preparando para enviar a su primera hija, Riley, a la universidad y para que sus hijos gemelos, Carson y Connor, se adapten a la escuela secundaria. Sin embargo, 4 años antes, Jeff y Jen acababan de recibir la sorpresa de su vida. Descubrieron que estaban embarazados. Como habían pensado que pronto tendrían el nido vacío, Jeff y Jen se sintieron desgarrados entre estar emocionados de dar la bienvenida a la pequeña Chloe, a la familia, y realizar sus sueños de viajar por todo el mundo. Ese sueño tendría que posponerse 18 años más. Jennifer admite que no le va bien. Los últimos 20 años con Jeff han sido buenos, casi sin incidentes. Sin embargo, en muchos aspectos se pregunta a dónde han ido esos años. ¿Por qué ella y Jeff no han crecido ni se han conectado de manera más profunda? La única conexión que parecen tener es comunicar los horarios de recogida y entrega para la práctica de baloncesto de los niños y la recogida de Chloe del preescolar. Desde afuera, mirando hacia adentro, los Jones se ven geniales. Son felices, están juntos, pero tanto Jennifer como Jeff instintivamente saben que las cosas no están bien. Después de un día particularmente ajetreado, Jennifer le grita a Jeff, lo que inicia una pelea larga e interminable. Las peleas solían ser más esporádicas, pero últimamente han venido con mayor frecuencia y mayor emoción. Jeff le dice a Jennifer que necesitan hablar con alguien en la iglesia, por lo que se comunican contigo. Jeff y Jennifer entran y se sientan, están nerviosos, pero espero que no lo vean. Y tú estás nervioso y ellos también están nerviosos. En 20 años de matrimonio nunca han necesitado, comillas, consejería. Después de brindarle algunos antecedentes básicos de lo que los atrajo, Jennifer dice: las cosas están mal. No me siento conectada con Jeff y francamente estoy agotada. Entonces, ¿cuál es tu próximo paso? ¿Qué haces? ¿Qué dices? Cerrar en oración y despedirlos no es una opción en este momento. No hay tiempo de disculparse para pasar unas horas para investigar y prepararse. No tienes un amigo por teléfono. ¿Cuál es su objetivo inicial? ¿Cómo dedican los próximos 30 a 45 minutos? Este tipo de escenarios pueden pasar en la mayoría de las iglesias. Este tipo de escenario puede ocurrir. En la mayoría de las iglesias no pueden permitirse el lujo de tener un consejero de personal o un terapeuta residente, y mucho menos un pastor de consejería junto al pastor principal. Pero Jeff y Jennifer obviamente tienen cierta confianza en ti para abordar sus problemas. ¿Cómo avanzas? ¿Estás equipado para ayudarles en estos momentos? Hacer consejería matrimonial puede ser una tarea desalentadora, incluso para aquellos que tienen años de experiencia y tienen licencia para tal trabajo. Los doctores John y Julie Gottman describen el trabajo como una confrontación de dos dragones
que intentan inmolarse el uno al otro. Nosotros a veces sentimos miedo y hemos estado haciendo este trabajo durante décadas. El consejero y autor Everett Worthington bromea: la mayoría de los consejeros deben tratar con matrimonios en problemas, a pesar de que los problemas matrimoniales sangrantes a menudo forman parte de la mayoría de sus casos. Así es como se sienten los profesionales con licencia acerca de la consejería matrimonial. Entonces, ¿qué esperanza tienen las personas como usted o yo cuando se trata de ayudar a las parejas en crisis? Un título: pastor, usted es un consejero. Reconozco fácilmente que muchos de ustedes ya están trabajando fielmente para ayudar a las parejas que están luchando y sufriendo. Muchos de ustedes pasan horas, muchas tardes en la noche, ofreciendo sabios consejos a los necesitados. A veces ven arrepentimiento, crecimiento y cambio, y a veces no. La consejería matrimonial puede ser un viaje largo y arduo tanto para el consejero como para la pareja. Y sin embargo, a pesar de estos obstáculos, estoy convencido de que los pastores están bien posicionados para enfrentar matrimonios en crisis con la esperanza del Evangelio. Gregorio Magno llamó al cuidado pastoral y a la consejería el arte de las artes. Mientras que algunos pastores pueden no verse a sí mismos como consejeros, todos los pastores aconsejan. De hecho, William Klebs hace un punto que muchos asistentes a la iglesia ven su pastor o sus pastores como consejeros, evaluando tanto por la demanda del consumidor como por la autoevaluación del clérigo. La autoevaluación del clérigo. El negocio principal de la religión de los Estados Unidos es ahora, como probablemente ha sido durante mucho tiempo, la cura de almas. El autor y consejero David Powlison lo dice sin rodeos: pastor, usted es un consejero. Tal vez usted no piensa de sí mismo de esa manera y tal vez su gente tampoco piensa de usted de esa manera. Tal vez usted no quiere ser consejero, pero lo eres. Asistió al seminario para predicar, no para aconsejar, ¿verdad? Pero, ¿por qué los pastores separamos la predicación de la palabra, de la consejería de la palabra? Paul Tripp explica la similitud entre los dos deberes pastorales. Desde una perspectiva bíblica, dice Tripp, tanto los ministerios públicos como los personales basan su esperanza de cambio en la palabra de Dios. Son simplemente diferentes métodos de llevar la palabra a las personas en diferentes contextos. Esto no quiere decir que los pastores deban buscar cambiar su mañana de domingo. Esto podría sorprendernos a algunos de nosotros: incorporar sermones en sesiones de consejería de grupo. Brooks Holyfield señala el error de ir hacia ese extremo. A pesar de cierto entusiasmo excesivo, el clero protestante se ha beneficiado enormemente de la nueva sensibilidad hacia la consejería pastoral. El problema es que nuestra era ha evidenciado una preocupación singular por los modos psicológicos de pensar, modos que han tendido a convertir toda la vida religiosa de los protestantes en la imagen de lo terapéutico. Cuando Harry Emerson Fosdick se refirió al sermón como un consejo a gran escala, olvidó que los sermones protestantes, en su mejor momento, han interpretado un texto antiguo que se resiste a reducirse a lo psicológico. ¿Y qué dice la Biblia sobre el papel del pastor como consejero? En su carta a los Efesios, Pablo relata las glorias de estar en Cristo en 3 capítulos. Superpone la verdad acerca de quienes somos en Cristo y los privilegios resultantes de esta relación.
En el capítulo 4 de Efesios, sin embargo, Pablo hace una transición instando a los que están en Cristo a vivir de cierta manera. Os exhorto a vivir una vida digna del llamado que han recibido. Sé completamente humilde y gentil. Sean pacientes, soportándoos unos a otros en amor. Esforzaos en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Nuestra unión con Cristo tiene implicaciones pastorales y éticas directas sobre cómo vivimos y sobre cómo tratamos a los demás. Y Pablo continúa en Efesios 4 para describir la manera en que Dios ha equipado a la iglesia para ayudarnos a lidiar con esas implicaciones. Cuando Jesús ascendió a lo alto, dio dones a su pueblo, Efesios 4:8. En estos dones incluye los ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pablo nos dice que el propósito de estos dones es equipar al pueblo de Dios para obras de servicio, para que finalmente todo el cuerpo de Cristo pueda ser edificado y pueda crecer. Podríamos sentirnos tentados a terminar nuestra lectura allí. Algunos podrían leer Efesios 4:12 y decir, ¿ves? Eso es, soy pastor, maestro, que predica y edifica al cuerpo de Cristo. No hay nada allí acerca de aconsejar a la gente. Sin embargo, si leemos más, vemos a Pablo continuando su desarrollo del llamado del creyente al exhortar a todos los miembros del cuerpo de Cristo a crecer y madurar en su fe, Efesios 4:13, y describe en detalle cómo se llevará a cabo esto, hablando la verdad en amor. Creceremos hasta llegar a ser en todo el cuerpo maduro de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Efesios 4:15. Ahí lo tienes. Esto es consejería. En su formulación más simple. Hablar la verdad en amor. Pablo nos dice que esto es para todo creyente, todo pastor, todo evangelista, todo ministro de misericordia. Todos nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo estamos llamados a hablar la verdad en amor. Esto es lo que significa para cada pastor estar aconsejando. La consejería es una de las muchas formas que podemos tomar las verdades de la palabra de Dios y hablarlas con amor en el contexto de una relación personal con la meta de crecer en piedad. Esta definición de consejería abarca elementos constitutivos que caen naturalmente dentro del ministerio de un pastor. Paulison escribe, la consejería no es esencialmente una empresa técnica que requiere experiencia técnica. Es una empresa relacional y pastoral dedicada al cuidado y cura del alma. Tanto la psicoterapia como la psiquiatría intentan un trabajo pastoral, comprometiéndose con el cuidado y cura de alma, como su etimología significan con precisión. Sigmund Freud definió correctamente a los terapeutas como trabajadores pastorales seculares. Pastor, usted está llamado a proclamar públicamente la verdad de la palabra de Dios en público, pero también está llamado a ministrar en privado la verdad de la palabra de Dios de manera interpersonal. Todo pastor es un consejero. Pablo no es el único que llama a los pastores a esto. Pedro nos recuerda, sed pastores de la grey de Dios que está bajo vuestro cuidado, velando por ella, no porque debáis, sino porque estáis dispuestos como Dios quiere que lo seáis, no persiguiendo ganancias deshonestas, sino deseosos de servir, no teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino siendo ejemplos del rebaño. 1 Pedro capítulo 5, versos 2 y 3. Los pastores pastorean estando entre su pueblo, dirigiéndolos y guiándolos,
no manteniéndolos a distancia. En una de las cartas más íntimas y conmovedoras a una iglesia, Pablo relata con sincero cariño el tiempo que pasó entre la gente de Tesalónica. Más bien éramos como niños entre vosotros, así como una madre que amamanta cuida de sus hijos, así nos preocupábamos por ustedes. Debido a que los amamos tanto, estuvimos encantados de compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras vidas. Seguramente os acordáis, hermanos y hermanas, de nuestro trabajo y penalidades. Trabajamos día y noche para no ser una carga a nadie mientras os predicábamos el Evangelio de Dios. Primera de Tesalonicenses 2, 7 al 9. Esta no es una carta de un pastor distante que tiene una mentalidad de solamente los domingos, líder afectuoso que acepta su llamado como pastor. Su proclamación del Evangelio no se limitó solamente al ministerio del púlpito. Paulison señala que la relación de Pablo aquí con los tesalonicenses está decididamente, comillas, involucrado emocionalmente. Continúa escribiendo, dos puntos, si Jesús hubiera entrado en relaciones profesionales puramente consultivas, habría tenido que dejar de ser pastor. Como el doctor Martin Lloyd-Jones escribe en Preaching and Preacher, amar la predicación es una cosa, pero amar a aquellos a quienes les predicamos es otra muy distinta. Debemos resistir la tentación de equiparar nuestro amor por la predicación con el amor por las personas. Lloyd-Jones insistió en que este último no se deriva necesariamente del primero. Más bien, como ministros de la palabra de Dios, nos damos cuenta de que parte del gozo y la felicidad que proviene de predicar. El ministerio pastoral surge de nuestro amor por aquellos que Dios nos ha confiado. De eso se trata la consejería y es parte de su llamado vocacional para cuidar a las personas que Dios le ha confiado. Título: ¿Por qué los pastores como consejeros? Los pastores a menudo están bien posicionados para ser buenos consejeros por una variedad de razones. De hecho, muchos pastores están haciendo el trabajo de consejería sin nombrarlo como tal. Contacto semanal o al menos regular. Los pastores tienen la oportunidad de tener contacto regular con las parejas, ya sea un servicio dominical o en estudio bíblico entre semana. Un pastor tiene la oportunidad de encontrarse con esposos y esposas con más frecuencia que un consejero profesional. Formación y educación teológica. No todos los pastores completan un seminario o un título de posgrado, pero muchos lo hacen. Recientemente ha habido una sana discusión sobre la falta de cursos de cuidado pastoral en el programa típico de un máster en divinidad. Dicho esto, muchos pastores salen del seminario con un nivel de formación teológica que les permite entender las Escrituras y el deseo de pastorear a los que están bajo su cuidado. Oportunidad de trabajar en red y crear continuidad en la atención. La iglesia está llena de personas con diferentes dones y llamados. A menudo un pastor tendrá a su disposición una amplia gama de personas a las que se les puede pedir ayuda. Las relaciones con profesionales, médicos y de salud mental, tanto dentro como fuera de la iglesia, se convierten en una oportunidad para buscar ayuda y consejos adicionales en casos complejos. Capacidad para brindar atención a largo plazo. La iglesia es adecuada para el cuidado a largo plazo. Al mirar la historia de las Escrituras, entendemos que todo el pueblo de Dios se reunirá para pasar la eternidad con Él. La iglesia es la institución ordenada por Dios para inaugurar esta realidad y como tal
funciona como un lugar donde la persona puede crecer juntas en Cristo. La consejería es a menudo una relación a corto plazo, pero que naturalmente encaja con el discipulado continuo, el servicio y la participación en la iglesia. Cuerpo de conocimiento sobre la pareja, de conocimiento sobre la pareja. Otro beneficio que un pastor aporta a la consejería matrimonial es típicamente algún tipo de conocimiento previo o contexto de la pareja. Esto es especialmente cierto para los pastores que han estado en su rol con una temporada prolongada de ministerio. Confianza incorporada. Muchas personas tienen cierto nivel de confianza con su pastor y el liderazgo de la iglesia. Cuando las parejas necesitan consejo, de alguna manera, su acercamiento a usted es indicativo de cierto sentido de confiabilidad. Aunque no siempre es el caso, muchas parejas entienden que los pastores y los ancianos funcionan como autoridad espiritual y supervisión y supervisores de las vidas de las personas. Consideraciones financieras. He visto a varias parejas buscar consejería en la iglesia por consideraciones financieras. Si bien la cobertura del seguro varía, muchas parejas todavía se quedan con copagos elevados y una cantidad limitada de sesiones de terapia marital. La iglesia a menudo puede proporcionar consejería matrimonial a las parejas a bajo costo o sin costo alguno. ¿Cuánto tiempo debo pasar en la consejería? Usted podría pensar, dos puntos, abre comillas, así que hay un buen argumento para que esté haciendo consejería, pero ¿cuánto tiempo debo dedicar en este esfuerzo? Esta es una buena pregunta y una que no tiene una respuesta exacta. Algunos pastores tienen un mayor ancho de banda para la consejería pastoral y por lo tanto están dispuestos y son capaces de dedicarle una cantidad significativa de tiempo. Otros pastores se encuentran más interesados en el ministerio de extensión, el discipulado, la música o la administración. En las iglesias más pequeñas, los pastores principales tienen que desempeñar varios roles, los que a menudo les impide ver a las parejas en la consejería. En las iglesias más grandes no siempre se espera que los pastores aconsejen si tienen o a alguien en su equipo dedicado al ministerio de consejería. Sin embargo, considerando todas las cosas, creo que un porcentaje de la carga de un pastor, independientemente del tamaño de la iglesia, debe dedicarse a acompañar y atender las necesidades de la gente. David Paulison agrega una advertencia importante sobre el tipo de personas a las que debe esforzarse por aconsejar, lo que creo que también se traduce en el matrimonio. Siempre debe involucrarse, dice Paulison, con algunas personas que se mueven lentamente con dificultades. La tentación es aconsejar tipos de líderes, personas dotadas, que quieren crecer. Las personas que son de estudio rápido, gente que lo consigue, personas educadas, independientes y competentes, personas influyentes. Estas personas a menudo hacen que la consejería sea eficiente, aunque no necesariamente. Es posible que no necesiten más que una consulta o dos. No requiere necesariamente que usted se ocupe de la confusión, la obstinación y el sufrimiento del corazón humano. Pero las ovejas a menudo están necesitadas, confundidas, quebrantadas, acosadas, obstinadas, temerosas, lentas para crecer y olvidadizas. Son realmente como pastores y otros líderes, por mucho que las ideas de nuestra propia competencia pueda seducirnos. Lo que dice David no solo es convincente, sino también esclarecedor en términos del tipo de personas hacia las que tendemos a gravitar. No nos importa aconsejar a las parejas, siempre y cuando, si es que no
necesitan demasiada ayuda. No nos importa ayudar a la gente siempre y cuando no ocupen demasiado de nuestro tiempo. Hay algo en la lentitud del crecimiento. Hay arduas batallas de santificación que uno ve de primera mano en la consejería y que enriquecen y profundizan la esencia de un pastor consejero. El cambio es duro y es fuerte. La gente no cambia porque escuche un buen sermón de domingo. Las parejas no transforman mágicamente su comunicación a través de un buen libro que recomiendas o un podcast que le pides que escuches. De hecho, la ironía en el ministerio es que las personas a las que estamos llamados a ministrar, en realidad nos enseñan mucho más de lo que nosotros les enseñamos. Las parejas que necesitan ayuda entrenan y dan tutorías al pastor en las duras pero buenas realidades del pastoreo y la supervisión. Al escuchar sus luchas y debilidades, en realidad descubrimos que somos mucho más parecidos a aquellos a quienes aconsejamos que lo diferente que pudiéramos ser. El autor de Hebreos nos recuerda esta dualidad en el ministerio, cuando ministramos en el ministerio humano. Los ministros del antiguo pacto, respecto a ellos, dice: Él es poderoso para tratar con bondad a los ignorantes y descarriados, ya que Él mismo está sujeto a la debilidad, hablando de los sacerdotes. Por eso tienen que ofrecer sacrificios por los suyos, por los propios pecados, así como por los pecados del pueblo. ¿Cómo eso tú lo puedes leer en Hebreos capítulo 5, versículos 2 y 3? Un título: ¿Cómo nos ayuda la consejería como pastores? Probablemente ya sepa que su llamado como pastor incluye no solo el ministerio público de la palabra, la predicación y la enseñanza, sino también el ministerio interpersonal de la palabra en la consejería, pero francamente admite que simplemente no tiene el tiempo o la habilidad para hacer este trabajo. La consejería no solo nos hace mejores pastores, también nos hace enseñar mejor. Cuando los pastores aconsejan a su gente, también se nos agudiza y nos ayuda a ser mejores predicadores de la palabra de varias maneras. Primero, la consejería nos ayuda a tomar lo que proclamamos públicamente y aplicarlo personalmente. Si uno de los sellos distintivos de la predicación expositiva es pasar del texto de la palabra de Dios a la arena y la mugre de la vida cotidiana, entonces el ministerio de consejería nos ayuda simplemente haciendo esto a la inversa. Debemos leer y estudiar el texto, pero también debemos dedicarnos al arduo trabajo de leer y comprender a las personas que lideramos. La consejería matrimonial le brindará una serie de cuestiones prácticas que lo obligarán a aplicar las verdades de la palabra de Dios a la vida diaria. Desde el conflicto y la comunicación hasta las finanzas y la dinámica familiar, la consejería matrimonial es un excelente contexto para los pastores para mostrar que la esperanza del Evangelio tiene implicaciones cotidianas. Mientras en nuestras parejas, Jeff y Jennifer, ¿qué esperanza le puedes ofrecer en medio de sus luchas matrimoniales? Usted sabe que pueden recibir asesoramiento de una gran variedad de terapeutas matrimoniales y familiares, pero lo que no obtendrá es una esperanza viva, un Cristo resucitado que promete completar la buena obra de gracia que comenzó en ellos. Pastor, usted tiene algo de inmenso e inestimable valor para ofrecer a las parejas que necesitan ver esperanza y luz en medio de la desesperación y la oscuridad. En segundo lugar, el asesoramiento enriquece y amplía su comprensión de su gente. Aconsejar a su gente hará que sus sermones cobren vida. De hecho, es probable que la consejería tenga una influencia estimulante en la forma en que predica.
Como escribió el gran pastor puritano Richard Baxter, hablar una hora con un pecador ignorante u obstinado le proporcionará material útil para sus sermones, tanto como una hora de estudio, porque aprenderá lo que ese pecador ha aprendido. Es posible que Baxter no esté abogando por una proporción de estudio y asesoramiento de uno a uno, pero el punto que está planteando es claro. Pasar tiempo con la persona en sus dolores y luchas debe ser un componente central de nuestra preparación para la predicación y la enseñanza. La consejería te pone en contacto con personas vivas, desordenadas, maravillosas y complicadas. Quizás para alguno esta es exactamente la razón por la que no le gusta la consejería. Es mucho más fácil predicar contra el pecado en el púlpito que confrontar a un esposo abusivo en un matrimonio difícil. Más fácil predicar sobre la unidad que solo Cristo puede traer que ayudar a las parejas a resolver conflictos crónicos en sus matrimonios. Cuando hablas de ejemplos de pecado y sufrimientos desde el púlpito, ¿son esas ilustraciones meras abstracciones y anécdotas al azar? ¿O son escenarios de la vida real, de luchas atrapantes y enredadas que sabe que enfrenta su gente? La consejería proporciona narraciones de la vida real, de lo que está sucediendo en el cuerpo de su iglesia, lo que a su vez ayuda a que su predicación sea relevante y personal de la mejor manera. Un tercer beneficio que surge cuando los pastores aceptan su llamado como consejeros de la palabra es que nos empuja a salir de la autodependencia y acercarnos a Cristo. Cuando hablo con pastores, la consejería es el único ministerio para el cual a menudo se sienten mal equipados. La mayoría de los programas de seminario dedican una parte importante de su tiempo a la hermenéutica, la exégesis y la predicación, pero ofrecen pocos cursos sobre consejería. Jeremy Perry, Deepak Reggio, en su excelente trabajo para pastores, escriben: en última instancia, su confianza no se basa en su conjunto de habilidades, sin importar cuán desarrolladas estén. En cambio, su confianza está en el poder del Evangelio de Jesucristo a través de la proclamación de su palabra. Lo que vale para el púlpito vale para la sala de consejería. Muchos pastores disfrutan preparándose para el trabajo de predicar y proclamar la palabra de Dios cada semana. Sin embargo, las personas a quienes les predicamos vienen a nosotros de lunes a sábado con problemas, cargas y dificultades que no pueden ser manejadas por un sermón. Esto nos llama a confiar profundamente en el Espíritu Santo. Cuando una pareja está sentada frente a ti contándote su dilema, no hay tiempo para consultar un comentario o buscar algo en línea. Cuando te enfrentas a desenredar las complejidades de la vida o buscar algo en línea, cuando te enfrentas a desenredar las complejidades de la vida, te das cuenta de que no puedes hacer esta tarea por tu cuenta. Como Pablo clama: ¿quién está a la altura de la tarea? En 2 Corintios 2:16. El ministerio de consejería fundamenta al pastor en una comprensión fundamental de que solo el Espíritu de Dios puede abrir los corazones ciegos y los ojos ciegos. Un beneficio final de la consejería como pastor es que ayuda a edificar la iglesia y el reino de Cristo. Como pastores deseamos que nuestras iglesias sean lugares donde se proclame el Evangelio, las personas se salven y los santos estén equipados para la obra del ministerio. Pablo nos da la visión de cómo se logra esto en Efesios 4. Cuando tú con tu pueblo te dedicas a hablar la verdad en amor, el resultado inevitable es una iglesia que se asemeja a Jesucristo. Cuando el ministerio de consejería es una parte fuerte y vital de su iglesia, tendrá una congregación más fuerte, más compasiva y llena de esperanza.
Su iglesia necesita ver a su pastor involucrado y comprometido en la vida de su gente. Lo están observando en busca de pistas sobre cómo cuidar a las personas. Qué oportunidad de enseñar a través de sus acciones. No estoy diciendo que el pastor pueda aconsejar cada problema matrimonial o individual que entra por las puertas de la iglesia, pero cada pastor debe esforzarse por incluir el trabajo de consejería como parte de su ministerio. La consejería puede no estar entre las primeras de su lista cuando piensa en sus deberes como pastor, pero es un llamado de Dios para cada miembro del cuerpo, de su cuerpo. Los pastores están en una posición única para llevar a cabo el trabajo de consejería y hay muchas formas en que beneficia su predicación. Esto me llegó a casa un domingo después que terminé de predicar del libro de Job. En el capítulo 9, Job clama, comillas, cuando pasa junto a mí no lo puedo ver, cuando pasa no lo percibo. Job 9:11. A principios de esta semana conocí a un joven soltero que estaba luchando contra la depresión, lo que a su vez lo llevaría a menudo a abusar del alcohol. Hablamos largo y tendido sobre su fe, sobre su situación y su soledad. Cuando lo presionaba para que describiera su vida privada con Dios, a menudo objetaba u ofrecía clichés. A menudo objetaba o ofrecía clichés cristianos con poca especificidad. Después de indicar un poco más, finalmente exclamó, no confío en Dios. Realmente no creo que a él le importe menos. Instantáneamente mi mente fue a Job. Aquí tenemos a un hombre que es irreprensible y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 1, versículo 8. Sin embargo, no siente la presencia o el poder de Dios en su vida. Miré al joven sentado frente a mí y le dije que no estaba solo en esta experiencia. Le dije que muchos hombres y mujeres piadosos han luchado con este problema. El domingo siguiente, cuando prediqué, el rostro de este joven estaba firmemente plantado en mi mente mientras buscaba relatar la experiencia de Job, experiencia personal de abandono por parte de Dios. Conectar la experiencia de Job con una conversación previa de consejería enriqueció mucho mi exposición. A través de la obra del Espíritu Santo pude señalar que no a mí mismo o a mi propia experiencia, sino a alguien de las Escrituras que también se sintió abandonado por Dios. Un nuevo título, colocando las bases apropiadas. Recientemente mi esposa y yo decidimos agregar una terraza a nuestra casa. Como poseíamos poco, bueno, en realidad cero conocimiento sobre cómo construir una terraza, confiamos en nuestro amigo y el chico de la terraza, en Lowe's. Con la elevación de nuestra casa, Lowe's es algo así como Home Depot aquí en Estados Unidos, la competencia de Home Depot. Con la elevación de nuestra casa, los pies de página para la cubierta necesitaba ser un adicional de 12 pulgadas más profundo de lo que normalmente se describe. Cuanto más alto esperábamos construir nuestra plataforma, más profunda debía ser la base para sostener la estructura. Con gran entusiasmo nos dispusimos a cavar múltiples hoyos a una profundidad de 36 pulgadas, solo para darnos cuenta de que no era una tarea fácil. ¿Alguna vez ha tratado de cavar un hoyo de 3 pies? No es fácil. Hubo momentos en los que pensé para mis adentros, ¿no sería más fácil si caváramos 2 pies en vez de 3? Afortunadamente mi amigo me recordó que el trabajo duro era necesario si queríamos que la cubierta resistiera los elementos y fuera una estructura estable y segura.
La preparación de una base adecuada para nuestra terraza aseguró nuestra capacidad para construir un espacio utilizable y agradable para nuestra familia. Lo mismo ocurre con la consejería. Hemos cubierto el hecho de que los pastores son llamados al ministerio de consejería, pero a medida que nos embarcamos en un viaje para convertirnos en mejores consejeros, también necesitamos una base adecuada que nos ayude a construir una metodología bíblica para la consejería matrimonial en particular. Repasemos la definición de consejería bíblica que usamos anteriormente. La consejería bíblica es tomar las verdades de la palabra de Dios y hablarlas con amor en el contexto de una relación personal con la meta de crecer en piedad. Si tomamos cada uno de los elementos constitutivos de esta definición, podemos construir una base sólida a partir de la cual se puede desarrollar una metodología bíblica. La consejería bíblica depende totalmente de las Escrituras. Es un subtítulo. La consejería bíblica se distingue de otras formas de consejería en que creemos que las Escrituras son suficientes para abordar y hablar sobre todos los problemas de la vida. Algunos podrían rechazar la convicción de que las Escrituras son suficientes al resaltar áreas donde la Escritura guarda silencio y por lo tanto no son suficientes. Por ejemplo, la Biblia no menciona específicamente temas como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el TOC o los trastornos de personalidad. Cuando decimos que la Escritura es suficiente, significa que Dios nos ha revelado ampliamente lo que necesitamos para vivir una vida que le agrade. Las Escrituras forman y guían nuestra comprensión para vivir una vida de quienes en conformidad. Las Escrituras forman y guían nuestra comprensión de quiénes somos, almas encarnadas, por qué fuimos creados, propósitos, y por qué hacemos lo que hacemos, motivación. La declaración confesional de la coalición de la Consejería Bíblica lo expresa bien. Cuando decimos, y aquí 2 puntos, y aquí viene la declaración, cuando decimos que las Escrituras son integrales en sabiduría, queremos decir que la Biblia da sentido a todas las cosas. No que contiene toda la información que la gente podría saber sobre todos los temas. La gracia común de Dios trae muchas cosas buenas a la vida humana. Sin embargo, la gracia común no puede salvarnos de nuestras luchas con el pecado o de los problemas que nos acosan. La gracia común no puede santificar ni curar el alma de todo lo que aqueja la condición humana. Afirmamos que numerosas fuentes como la investigación científica, la observación organizada sobre el comportamiento humano, aquellos a quienes aconsejamos, la reflexión sobre nuestras propias experiencias de vida, la literatura, el cine y la historia pueden contribuir a nuestro conocimiento de las personas y muchas fuentes pueden contribuir con algún alivio para los problemas de la vida. Sin embargo, ninguno puede constituir un sistema integral de principios y prácticas de consejería. Cuando los sistemas de pensamiento y prácticas pretenden prescribir una cura para la condición humana, compiten con Cristo. Colosenses 2, 1 al 15. Solo las Escrituras enseñan una perspectiva y una forma de ver la vida mediante las cuales podemos pensar bíblicamente y evaluar críticamente la información y las acciones de cualquier fuente. Colosenses capítulo 2, desde el versículo 2 al 10, 2 de Timoteo 3, versículos 16 al 17. Con demasiada frecuencia, la metodología es basada en lo que es pragmático y eficiente y a su vez se desconecta de una teología bíblicamente informada. Puede ser fácil afirmar la suficiencia de las Escrituras en nuestra predicación y enseñanza, pero prácticamente negarlo en el ministerio interpersonal. Como pastores debemos tener confianza en que la palabra de Dios provee a fin de que el siervo de Dios esté
enteramente preparados para toda buena obra, segunda de Timoteo 3:17. Subtítulo: la consejería bíblica se preocupa por decir la verdad en amor dentro del contexto de relaciones. Debido a que creemos que la consejería bíblica debe basarse en la verdad de las Escrituras, es imperativo que los pastores sepan cómo tomar la verdad de la palabra y ministrarla en una relación de consejería. Hay muchos consejeros que pretenden decir la verdad, pero no es la verdad revelada por la palabra de Dios. Muchos consejeros hablan con amor, pero no con la clase de amor que se revela en la persona y obra de Jesucristo. Esto es un hecho, es un sello distintivo de la consejería bíblica. Consejo que se da con amor. El apóstol Juan nos da una sorprendente definición del amor en 1 Juan 4:10, que desafía radicalmente nuestra comprensión cultural del amor. Este es el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. El verdadero amor bíblico, en otras palabras, no es un sentimiento o una emoción, es una acción. El amor bíblico es de naturaleza sacrificial y sigue el modelo de Jesucristo. Este tipo de amor nos llama a ti y a mí a una vida de sacrificio. Esto debería manifestarse en la forma en que asesoramos. Paul Tripp escribe: queremos un ministerio que no exija amor, que sea bueno, tan exigente. No queremos servir a los demás de una manera que requiera tanto sacrificio personal. Preferiríamos lanzar granadas de verdad en la vida de las personas en lugar de dar nuestras vidas por ellos. Pero es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Podremos esperar ser llamados a hacer algo menos? Es este tipo de amor lo que debería caracterizar a los consejeros bíblicos. Trabajamos y nos esforzamos para mostrar el amor sacrificial de un Salvador a las parejas que necesitan ver el amor hecho realidad en una verdadera relación. Esto tiene implicaciones radicales en la forma en que tú y yo nos asesoramos. Cuando hablamos, no lo hacemos por temor, sino por amor. Segunda de Timoteo 1:17. Nos damos cuenta de que la confrontación no necesita estar divorciada del amor, pero esa confrontación puede ser una expresión completamente legítima del amor bíblico. Entendemos que cuando decimos la verdad en amor, estamos modelando una comunicación piadosa que muchas parejas necesitan ver encarnada. Cuando decimos la verdad en nuestra consejería a las parejas, mostramos el beneficio práctico de la palabra de Dios en la vida diaria. Cuando realmente hacemos una pausa y consideramos cuán importante y distintivo es este elemento en la consejería bíblica, las implicaciones son infinitas. Un nuevo subtítulo: la consejería bíblica está orientada hacia el crecimiento de la piedad. Meg y Amy eran una pareja joven, casada hace más de 5 años, que buscaban consejo por el conflicto crónico en su matrimonio. Cada uno de ellos vino con debilidades que a su vez expusieron las debilidades de otro. Mike era pasivo y cerrado. Instantáneamente reaccionaba a la crítica. Amy era una procesadora verbal que sentía que Mick le estaba excluyendo y escondiendo. Cuando les pregunté a Mick y Amy qué esperaban recibir de la consejería matrimonial, ambos respondieron: queremos un matrimonio feliz. No me malinterpreten, ese es un buen objetivo para la consejería matrimonial, pero no será suficiente para ayudar a una pareja a superar los altibajos de la vida matrimonial. Como pastor, usted sabe que hay un llamado superior para su tiempo juntos. Esta es su meta en la consejería matrimonial. Usted desea que el esposo y la esposa se vuelvan más como Cristo cada día. Esta es una meta que suena elevada al principio,
pero el cambio a la semejanza de Cristo es particular, medible y observable. Es un cambio en el tono de voz cuando una esposa responde a la llegada tardía del esposo a la cena. Es la pausa para la oración antes de disparar un texto mezquino. Es el deseo de compartir lo que está aprendiendo de la palabra de Dios en tu tiempo de devoción personal. Esto no significa que queramos restar importancia a los otros objetivos dignos, como una mayor comunicación que se centra en la escucha activa y el habla amable. Siempre quiero tener en mente el objetivo final, que a su vez debería afectar la forma en que la pareja vive su vida en común. Este crecimiento en piedad no sucederá de la noche a la mañana. Serán colinas y valles para atravesar. Sin embargo, este objetivo debe permanecer a la vanguardia en su consejo y dirección. Cualquier cosa que no sea una transformación centrada en el Evangelio, finalmente no alcanzará el plan de Dios para el matrimonio. Nuevo título: poniendo todo junto. La vida se le presenta rápidamente y es fácil sentirse abrumado y sin preparación cuando se trata de la tarea de cuidar a la gente. Con buena intención referimos a nuestra gente afuera para que reciban consejería, porque no creemos que estemos ocupados o equipados para este trabajo. La Escritura es clara. Pastor, usted es un consejero, aconseja cada domingo desde el púlpito y aconseja cada vez que tiene una conversación con un miembro de la iglesia. Como pastores queremos abrazar nuestro llamado como predicadores de la palabra de Dios, pero también como consejeros en la palabra de Dios. Nos damos cuenta como pastores que tenemos un profundo privilegio de llevar la palabra de vida a las parejas en crisis. Filipenses 2:16. Cuando buscamos el consejo de la palabra de Dios, crecemos en nuestra comprensión de nuestra gente y nuestro manejo del texto, nuestra dependencia del Espíritu, y nuestra congregación comienza a parecerse a un lugar donde las personas se están volviendo más como Cristo. Un nuevo título: historia de una pareja. Dan y yo solemos decir que enfrentamos los desafíos del matrimonio durante nuestros años de noviazgo. Aunque no hay escasez de asesoramiento disponible para quienes están comprometidos o casados, cuando decidimos cancelar nuestro compromiso, pero permanecer juntos, parecía no haber un plan de cómo proceder. Mirando hacia atrás, todavía recuerdo vívidamente la soledad de ese primer año después de que cancelamos nuestra boda. Amigos bien intencionados que no querían abordar el problema directamente porque temían incomodarnos. Otros prontamente ofrecieron consejo, pero a menudo sin una comprensión completa de nuestra situación. Y debido a que Dan era el pastor de jóvenes de nuestra iglesia en ese momento, ninguno de nosotros se sintió libre de hablar abiertamente sobre nuestra relación. Después de un año de andar a flote relacionalmente, decidimos seguir con la consejería bíblica con Jonathan y Jen. Francamente, una de las diferencias inmediatas que ambos reconocimos fue el poder estar en comunidad. Fue un alivio finalmente procesar abiertamente con buenos amigos, conversar abiertamente y procesar lo que ocurría. Al aconsejarnos, Jonathan y Jen nos mostraron una y otra vez cómo los miembros de la iglesia pueden vivir el llamado a llevar las cargas los unos de los otros, al hacernos preguntas difíciles y empujarnos a procesar temas difíciles de nuevas maneras. Vivimos con el tiempo que uno de los verdaderos dones de la iglesia es la promesa que nos fuimos creados para absorber los desafíos de la vida en forma aislada. La consejería bíblica también desafió mi propia experiencia, mi miopía.
Jonathan y su esposa Jennifer contextualizaban regularmente nuestra situación particular. En la historia más amplia y más grande, única del Evangelio, la historia de un padre amoroso y creativo que está atrayendo a sus hijos hacia sí mismo sobre el arco de la historia redentora. Mientras que otras perspectivas de consejería podrían enfocarse en los desafíos del individuo o de la pareja, postular nuestra propia historia dentro de la narrativa general del Evangelio inyectó una perspectiva muy necesaria para levantar la vista de mis propias circunstancias y darme cuenta de que el Dios que cuidaba los detalles de mi vida y ponían mis lágrimas en su odre, Salmo 56:8, no estaba limitado por mi situación. Podía tomar decisiones con libertad y en oración y confiar mi vida a un Dios amoroso y soberano. Dan y Olivet Soudan. Nuevo título: Consejos o consejeros, nota de campo. La consejería matrimonial es un trabajo duro. Cualquiera que se siente frente a una pareja en apuros sabe muy bien este hecho. ¿Cómo puedo inyectar esperanza a una situación matrimonial desesperada? Hay dos confidencias que me sirven de plataforma. Permítame ayudar en situaciones difíciles. Confianza en Dios y confianza en la palabra de Dios. Confianza en Dios. Si te soy sincero, hay un momento en lo que no sé qué hacer o decir. ¿Cuántas veces he orado, Señor, qué hago aquí? El Espíritu nunca me falla. No recibo una palabra explícita del Señor, tu próximo paso es. Lo que sucede a menudo es que el aconsejado dice algo en lo que debemos profundizar más, o un texto de la Escritura viene a la mente, o las palabras vienen a mi mente, boca que no, a mi mente y a mi boca que no esperaba, o algo más. Dios nos mueve en el proceso. Si depositara toda mi confianza en mí mismo, entonces estaría socavando a aquel que reina sobre lo que sucede en la sala de la consejería. Dios está a cargo, así que no tengas miedo. Él te guiará a través de esto, sin importar cuán mal esté el matrimonio. Y segundo, confianza en la palabra de Dios. Las escrituras son realmente más que adecuadas para abordar los problemas de las personas. La pregunta no está en la palabra de Dios, pero sí tienes confianza en la palabra de Dios. ¿Realmente crees que es necesario, suficiente, poderoso y relevante para el momento? ¿Sabes cómo puedo saber si tú, el lector, crees esto? Al verte hacer consejería. La forma en que usas la palabra me muestra mucho sobre en qué estás poniendo tu confianza. Técnicas mundanas, tus propias habilidades, algunas esperanzas infundadas o la palabra de Dios todo suficiente. Hay el doctor Dipper Reuch, pastor consejero de la Iglesia Bautista de Capitol Hill, escribió esto último.